Hola, te saluda el profesor Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 3 del bloque 3 de la materia Filosofía y Epistemología Jurídica del doctorado en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos lógica y argumentación jurídica, principios de la lógica formal y su aplicación en el derecho y teoría de la argumentación en el discurso jurídico. El objetivo general de esta sesión es que ustedes logren analizar y aplicar los principios de la lógica y la teoría de la argumentación jurídica para fortalecer sus habilidades de razonamiento, interpretación y justificación en el ámbito jurídico. Los objetivos específicos que esta sesión persigue es que ustedes logren identificar los fundamentos de la lógica formal y su función en el razonamiento jurídico, comprendiendo las estructuras lógicas que sustentan los argumentos en el discurso jurídico y aplicando los principios de la lógica y la argumentación para construir en el discurso jurídico. Esto con la finalidad de que apliquen los principios de la lógica y la argumentación para construir razonamientos jurídicos válidos, evaluando la solidez, coherencia y validez de los argumentos empleados en los juicios orales, reflexionando sobre la importancia de la argumentación racional como herramienta de justicia y legitimidad en el derecho. Bien, la lógica y la argumentación jurídica constituyen pilares esenciales del pensamiento jurídico contemporáneo. La lógica proporciona las herramientas formales para estructurar razonamientos coherentes y válidos, mientras que la argumentación jurídica permite justificar decisiones dentro del marco normativo, ético y social. En los juicios orales y en la práctica judicial moderna, el dominio de estas disciplinas garantizan que el discurso jurídico sea racional, transparente y fundado en la razón y no en la arbitrariedad. ¿Cómo definimos lógica jurídica? Como la disciplina que estudia las reglas del pensamiento correcto aplicadas al razonamiento jurídico con el propósito de determinar la validez formal de los argumentos utilizados en la interpretación y aplicación del derecho. La argumentación jurídica se define como un proceso racional mediante el cual se justifican decisiones jurídicas a través de argumentos basados en normas, principios y hechos, buscando persuadir de manera legítima dentro de un contexto normativo. ¿Para qué sirve la lógica y la argumentación jurídica? Sirven para fortalecer la coherencia y solidez de los razonamientos judiciales, evitando contradicciones e inconsistencias en la aplicación del derecho, mejorando la calidad del debate jurídico y el ejercicio de la abogacía, garantizando también decisiones más racionales, justificadas y transparentes, y fomentando la legitimidad del Poder Judicial y la confianza en la justicia. Veamos el subtema 4.1, principios de la lógica formal y su aplicación en el derecho. La lógica formal estudia las estructuras del pensamiento a partir de su forma y no de su contenido. Se centra en el análisis de las proporciones, inferencias y deducciones que permiten llegar a conclusiones válidas a partir de premisas verdaderas. En el derecho, la lógica formal se aplica al razonamiento jurídico deductivo, desde una norma general, que es la premisa mayor, y un hecho concreto, que es la premisa menor, se infiere una consecuencia jurídica, que es la conclusión. Por ejemplo, como premisa mayor podemos establecer que todo aquel que comete homicidio debe ser sancionado. La premisa menor dice que Juan ha cometido homicidio. En conclusión, Juan debe ser sancionado. Esta estructura refleja el silogismo jurídico, base del razonamiento lógico en la aplicación de normas. Sin embargo, el razonamiento jurídico no se limita a la deducción, también utiliza inducción, es decir, a partir de casos particulares se formula una regla general, y la abducción, que busca mejor o mejorar la explicación posible de un hecho o una situación. Los principios básicos de la lógica formal son
El principio de identidad. Todo enunciado es idéntico a sí mismo, es decir, A es igual a A. Principio de no contradicción. Ningún enunciado puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. No es posible que A y no A sean verdaderos simultáneamente. El principio tercero excluido. Todo enunciado es verdadero o falso sin término medio. Principio de razón suficiente. Todo juicio verdadero debe tener una razón o fundamento que lo justifique. Los exponentes principales de la lógica formal es Aristóteles, considerado el fundador de la lógica formal, el cual introdujo el silogismo como base del razonamiento deductivo. Gottlob Frege sentó las bases de la lógica moderna mediante la lógica proposicional y Hans Kelsen aplicó la lógica a la estructura normativa del derecho en su teoría pura del derecho. Y por último, Chan Perelman vinculó la lógica con la retórica en la argumentación jurídica. Gottlob Frege nació en 1848 y fallece en 1925. Fue un matemático lógico, filósofo alemán, considerado el padre de la lógica moderna y la filosofía analítica. Su trabajo sentó las bases para la lógica formal y la filosofía del lenguaje y defendió la tesis de que la aritmética podría ser reducida a la lógica, conocido esto como logicismo. Gottlob Frege fue un pensador influyente para filósofos como Bertrand Russell. La lógica para Frege debe asumir la tarea de encontrar las leyes del ser verdad, no las de tener por verdadero o las de pensar. Frege lo dijo esto en su libro El pensamiento, una investigación lógica, publicada en 1995. Por lo tanto, según Frege, la verdad señala la dirección de la lógica. Por su parte, Charles Perelman, quien nació en Varsovia el 20 de mayo de 1912 y fallece en Bruselas el 22 de enero de 1984, fue un retórico, lógico y filósofo del derecho de origen polaco. Creó la nueva retórica, una de las principales teorías sobre argumentación del siglo XX. Fue especialista en lógica y derecho, sobre todo uno de los principales impulsores de la nueva retórica. Entre sus obras destacan el Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, Retórica y Filosofía, los campos de la argumentación, de la justicia y la lógica jurídica y la Nueva Retórica. La argumentación es, según Charles Perelman, una acción o un proceso con la que se pretende obtener un resultado, lograr la adhesión del auditorio, pero sobre todo un medio de lenguaje que prescinde del uso de la violencia física o psicológica. Veamos ahora el tema 4.2, teoría de la argumentación en el discurso jurídico. La teoría de la argumentación jurídica estudia las reglas, estrategias y criterios racionales que orientan la justificación de las decisiones jurídicas, a diferencia de la lógica formal, que busca la validez de las inferencias. La argumentación jurídica se enfoca en la justificación racional y persuasiva de las decisiones dentro de contextos complejos donde intervienen valores, principios y hechos controvertidos. En los juicios orales, la argumentación es una herramienta indispensable para persuadir al juez o tribunal mediante razones fundamentadas más allá de la mera aplicación mecánica de la norma. Algunos modelos y teorías de la argumentación jurídica son el modelo de Tolmin, propuesta en 1958, y que propone una estructura argumentativa compuesta por datos, garantía y conclusión, que refleja cómo se construyen los argumentos en la práctica. Otro modelo es la teoría de la argumentación de Perelman y Oberst-Titeca. En el Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, ellos sostienen que la argumentación jurídica busca persuadir a un auditorio universal mediante razones razonables y valores compartidos. Otro modelo es la teoría discursiva de Jürgen Habermas, que considera que la validez de una decisión jurídica depende de su aceptación racional en un contexto de comunicación libre y sin coerción. Y finalmente, el modelo de constructivismo de Robert Alexy, que plantea que el discurso jurídico debe combinar elementos racionales, que son lógicos, y prácticos, que son éticos,
mediante la argumentación donde la corrección jurídica se justifica discursivamente. Las aplicaciones prácticas de estos modelos se dan en la redacción de sentencias y resoluciones judiciales justificadas racionalmente. También se construyen alegatos orales en audiencias y juicios. Ayudan a la elaboración de dictámenes y opiniones jurídicas fundamentadas y promocionan un diálogo racional entre partes en conflicto. Los principales exponentes son Chaim Perelman con la nueva retórica, Stephen Tolman, modelo argumentativo, Jürgen Habermas, ética del discurso, Robert Alexis con la teoría discursiva del derecho y Neil McCormick con el razonamiento práctico en el derecho. Les invito a que revisen su carpeta de antología del bloque 3, en donde encontrarán estos temas más desarrollados, que por falta de tiempo, por el formato de las cápsulas, no lo podemos profundizar. Aquí le presento a Stephen Ellenstone Tolman, o Stephen Tolman, quien nació el 25 de marzo de 1922 y fallece el 4 de diciembre de 2009. Fue un filósofo, autor y educador británico, influenciado por Ludwig Wittgenstein. Tolman dedicó su obra al análisis del razonamiento moral. La teoría de Tolman es un modelo de argumentación propuesto por Stephen Tolman que descompone los argumentos en 6 componentes para analizar su estructura lógica de manera más práctica que el modelo clásico de silogismo. Los componentes son afirmación, que es la conclusión, los datos, que son la evidencia, la garantía, que es el principio que une datos, y la afirmación, que es el respaldo, la fundamentación de la garantía, el cualificador modal, que es el grado de certeza, y la refutación, que son las posibles objeciones. En conclusión, podemos decir que la lógica y la argumentación jurídica son herramientas indispensables para la práctica jurídica racional, ética y transparente, mientras la lógica formal proporciona la estructura para garantizar la coherencia de los razonamientos. La argumentación jurídica dota de legitimidad a las decisiones mediante su justificación racional y comunicativa. En los juicios orales, ambas disciplinas, la lógica y la argumentación jurídica, se conjugan para fortalecer la búsqueda de la verdad y de la justicia, asegurando que el derecho no sea solo una técnica, sino una práctica racional orientada al bien común. Que tengan un excelente día.